El café con Vale. Nieves Ciprés. Muy buenos días. Pues hoy tomo el café con Inmaculada Fernández. Ella es licenciada en Historia de Arte, máster de tutela del patrimonio histórico. También es especialista en todos los temas hispanoamericanos. De hecho, es doctorando en patrimonio hispanoamericano. Es fundadora de la Asociación Círculo Hispanista de Madrid y Granada y recientemente la han nombrado académica de la Hispanidad. Ha estado y ha celebrado distintas conferencias, artículos, publicaciones, etcétera. Pero si algo podemos destacar es que ha estado nada más y nada menos que colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, hablando de hispanidad, también fue y es una de las colaboradoras del libro de cartas hispanistas al rey de España, y ella se centró en el capítulo de su especialidad, aparte de ser granaína, pues de su especialidad en Isabel la Católica. Pues muy buenos días, Inmaculada, y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Nieves. Encantada de estar con vosotros. Pues bueno, aparte de que yo he destacado pues todo lo que es Inmaculada como historiadora y especialista en la hispanidad, hoy, sin embargo, la tenemos aquí nada más y nada menos que para hablar del Valle de los Caídos, pues ese valle tan traído y llevado por las circunstancias que tenemos, desgraciadamente diríamos, con el gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, pues se ha empeñado en querer, no sé, si dilapidarlo, si reestructurarlo, no se sabe bien. Inmaculada, ¿nos puedes hablar de ese presente, algo del pasado, pero sobre todo del futuro del Valle de los Caídos? ¿Cómo lo ves actualmente? Pues sí, a ver, lógicamente yo del futuro no tengo una bola mágica, pero estamos haciendo todo lo posible para que el futuro siga siendo lo que es y lo que fue. O sea, el problema está en que con este trabajo con esta idea que tiene este gobierno de querer resignificarlo, y yo digo que la palabra resignificación significa destrucción, porque nada hay por qué resignificar, ¿no? En ningún país civilizado se resignifica nada. O sea, hemos tenido, podríamos tomar como ejemplo a Napoleón, que fue un invasor de las naciones aledañas. Y todo el mundo está contento en Francia con Napoleón y no han destruido nunca ni su monumento funerario que está a un lado del puente de Alejandro III, ni quiero decir, ni en Alemania, después de toda la gran batalla nazi, pues no se destruye nada y no se cambia nada para recordar cómo fue la historia para las generaciones venideras y futuras y que no olviden. Pero es que, curiosamente, quizá no he hecho bien en hacer estos paralelismos al empezar. Curiosamente, el Valle de los Caídos no tiene nada que ver con estas cosas, porque el Valle de los Caídos quizá le faltaría la- a ese titular le faltaría una continuación de la frase que sería Valle de los Caídos de ambos lados de España o de ambos pensamientos de las dos Españas, ¿no? Que se enfrentaron. Porque es maravilloso, a medida que yo he ido intentando defender este legado, pues descubrir que prácticamente está hecho por gente del lado contrario al que ganó la guerra. O sea, el mismo jefe de las esculturas, que fue Ábalos, este señor era carné número 7 del Partido Socialista, y a Franco, que fue el que encargó este monumento, no le importó. Es más, o sea, insistió en traerlo porque este hombre se había marchado a Portugal, y entonces se hizo una especie de concurso de diferentes escultores para ver
quién ganaba y cuando vio las esculturas de este señor, pues le llamó muchísimo la atención y dijo, quiero a ese escultor. Y entonces alguien de sus asesores le comentó, general o don Francisco, no sé, este señor es de izquierda y está viviendo ahora en Portugal. Claro que sí. Bueno, pues fundamentalmente vamos a hacer una especie de esquema básico, voy a hacer, ¿no? Para que se sepa un poco que, bueno, yo misma no conocía porque soy de una generación posterior y realmente no se nos ha explicado nada de esto, por supuesto, ni en la escuela ni en el bachillerato, pero es que yo como historiadora del arte, pues supongo que realmente había un halo ya previamente a este gobierno de leyenda negra, de manera que no se nombra en las facultades, en la carrera de historia del arte, aunque uno estudie historia del siglo XX, o sea, quiero decir, historia del arte del siglo XX. Y yo conocí este monumento hace pues aproximadamente 7 u 8 años, que ya se hablaba de, bueno, cuando a partir de esta idea de sacar los restos de Francisco Franco y tal, pues con unos amigos de Madrid fui y me quedé impresionada. Yo creo que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquier persona A que vaya. cualquiera que vaya, efectivamente. Sí, porque no pueden, perdón, no pueden imaginar eh, la belleza de crear un monumento artístico, ¿no? Al margen de su significación o de lo que albergue interiormente, ni de por qué se hizo y tal, sino simplemente como una mirada a lo que es la belleza monumental. O sea, es una especie de Vaticano, eh, espero que se me acepte la comparación, es una especie de Vaticano metido en un valle, en un barranco absolutamente frondoso, verde. Es una especie, o sea, que sí, el Vaticano es, lógicamente, pues estamos hablando de Miguel Ángel y de grandes artistas, pero en un llano, o sea, en medio de una ciudad. Entonces, esto, lógicamente, estamos hablando del siglo XX, pero yo recuerdo, o sea, es la primera impresión que a mí me dio, porque cuando yo estudié el Vaticano, la plaza, ese semicírculo o ese círculo que crean los dos brazos, por así decirlo, de lo que es la galería de arcos, eh, cuando yo estudié el Vaticano, te lo explican como que suponen los brazos de Dios que abrazan al pueblo y la cabeza, el centro, es la basílica, ¿no? De San Pedro. Entonces, en este caso, hay una simulación que yo la veo muy Exacto. parecida, que es la basílica, una basílica de una profundidad impresionante, de no sé cuántos metros excavado bajo tierra, bajo la piedra, y también tiene estos dos semicírculos que abrazan y son como unas galerías Efectivamente. porticadas de arco. Y Efectivamente. creo que es esa misma simbología de recibir al pueblo, a los feligreses, a la gente que se quiera acercar, y todo, 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 bueno, con una belleza impresionante que la encabeza encima de la portada la Piedad, una Piedad como una Virgen de las Angustias, lo digo porque es la patrona de Granada, ¿no? Que es la madre que tiene a su hijo muerto en brazos, y por encima de todo eso, la cruz más alta del mundo. Es que esto es importantísimo, que desgraciadamente la televisión española está manejada por un gobierno, desgraciadamente, Ujú. salvo alguna cadena, todo está manipulado de manera que hay un discurso único. Si tuviésemos la posibilidad de algunos programas que le explicaran a la sociedad española
lo que eso significó o para qué se hizo y lo que es, pues claro, se crearían diferentes opiniones, mucha más gente iría para ver esa barbarie que ellos, barbarie entre comillas, que ellos predican, etcétera. Entonces, el tema es el siguiente. Franco, pues yo resulta que no estaba hecha una experta en esto, pero a partir de, perdón, a partir de, bueno, mis visitas en este último tiempo, no sé si escuchan las llamadas, son llamadas que me hacen. No se ve, pero yo, Vale, Inmaculada, veo que le estás dando una importancia también por tu especialidad y tu máster, lógicamente, en lo que es el patrimonio histórico de España. Ese significado que, bueno, pues que también es inédita la explicación, yo no había oído jamás hacer ese símil con el Vaticano y sí, si vemos de frente lo imaginamos y es así. Con lo cual entiendo que tú estás muy lejos de querer politizar lo que quiera hacer el gobierno, sino que es ese conservar qué es el el Valle de los patrimonio Caídos, histórico de el todos. patrimonio que es de todos y que no tiene nada de político. Entiendo según las explicaciones que nos das. Pero más allá de esto, no sé si has tenido acceso, pero bueno, ya se ha publicado hace ya unos días, han filtrado cómo sería esa resignificación. Entonces es que está Sí, totalmente alejada de lo que es el Valle de los Caídos, de ese perdón que se pretendía, de ese eso es, consenso, ¿no? Que ahora está tan de moda en nuestra claro. democracia. Y, y bueno, No, vosotros, pues, sí, sí, perdón. no, no, dime un No, poco no, por es esa que línea. no, solamente era al hilo de lo que decías que me vino a la cabeza que realmente esa fue la idea. La idea para crear este edificio no era hacer un edificio en homenaje a un dictador, ni mucho menos, ni a un, o sea, ni como enterramiento para una persona en concreta. De hecho, esto es muy importante, que voy a decirlo, es que Franco jamás se quiso enterrar ahí. O sea, esto es una decisión que se toma a posteriori, prácticamente ¿Mm? en contra de su familia, porque él quería estar en donde ahora está, o sea, en un cementerio con toda su familia, y él nunca quiso estar ahí. Pero fue precisamente el rey don Juan Carlos el que decidió que como Mm. era un monumento tan bello y que él lo había patrocinado, pues que lo ideal sería que le enterraran ahí mismo, ¿no? Entonces, lo importante es saber cuál es el objetivo de crear este monumento. En este monumento es un cementerio, ¿vale? Lo que hay justo debajo es un cementerio, y por encima esa iglesia con ese abrazo que significa la cruz, Sí, sí, es, exacto. pero es un monumento a la paz, a la concordia. Es un monumento que se hace para limar cualquier aspereza, cualquier diferencia entre las dos Españas, entre aquel momento que eran izquierdas contra derechas, que se han enfrentado, que son familia, que son hermanos, Mm, que son compatriotas, y que Franco lo que hace es respetar a las dos. O sea, no mm, dice voy a hacer un monumento para enterrar a los que han ganado. No, es, no sé si hay 33.000 enterrados, que por supuesto sus familias estaban de acuerdo y dieron permiso, de ambos lados, con lo cual significa que son patriotas, porque cada uno ha defendido España en su modo de entender la vida. ya. Son patriotas ambos, y los patriotas los han enterrado allí, en un sentido de abrazo, de paz, de concordia y de unidad que está simbolizado o significado por esa cruz
que está por encima de esa basílica y de ese cementerio, ¿no? A mí me parece que la idea es maravillosa. Lo que pasa es que no se nos ha explicado a nadie, incluida a mí. claro, O sea, nunca hemos sabido que era un monumento a la concordia, un monumento a la unidad y a la paz. efectivamente, Entonces, no tiene sentido, por efectivamente. esto es tan importante saberlo, porque no tiene sentido ahora que digan que van a hacer una resignificación para hacerlo, convertirlo en un monumento a la paz. Es que ya es un monumento a la paz. Claro. Entonces, Os- si la idea es resignificar, entonces es cuando se desvirtúa, es cuando se vuelve para atrás, es cuando ya pierde su sentido, porque ellos que quisieran que no existiese iglesia, que no, por ejemplo, a mí me parece, yo sé que todo el mundo valora a la cruz porque es la más alta del mundo, mucho más que el Corcovado, que la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, o sea, es lo más alto que hay en el mundo, sobre todo como símbolo cristiano, ¿no? Hablo de algunas cruces o del Cristo de Brasil, ¿no? Pero y bien, mucha gente valora la piedad y tal, pero para mí lo que más sentido tiene y por qué es España es el sí, tema, es la cúpula maravillosa que hay encima del Cristo y del altar mayor. sí, Hay una cúpula hecha de teselas de cerámica, fundamentalmente en oro, o sea, la mayoría es oro, y luego las imágenes en colores que representan toda la historia de los santos y de bueno y de los de las monjas, etcétera, de todas las personas que han sido importantes en el mundo, en la historia de España, ¿no? Entonces sí, aparece Fernando III el Santo, aparece Santiago Apóstol con su capa y su concha, aparece San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, o sea, es nuestra historia. Entonces, claro. curiosamente, fíjate que me pasó algo que me, que me dio un vuelco, aunque había ido ya un par de veces. Yo estuve en Venecia en febrero, en los carnavales, y resulta que habíamos ido, mi amiga y yo, por supuesto, ¿no? Habíamos entrado en la Basílica de San Marcos. Y tú ves esa cúpula hecha de teselas doradas, donde miles y miles de personas diariamente entran del mundo entero para ver ese techo de mosaico. Y resulta que nosotros en España tenemos uno, además hecho por un ceramista valenciano, y bueno, los hijos están todos vivos. Además, he tenido la suerte yo de conocer a Tomás. Tomás Martín Sí, es que de los únicos, escuchamos la entrevista, fue magnífica. Y entonces este de lo que hombre, se trata, porque nos habíamos comprometido a media hora y ya estamos sí, ahí, sí, sí, pero de lo que se trata es de poder llegar a la sociedad, poder llegar jóvenes, mayores, porque es que no se sabe, no se sabe ni se conoce qué es el Valle de los Caídos, pero querer impedir esa resignificación, porque es resignificar lo que comentabas, ¿no? Algo que quieren que sea el símbolo de la paz cuando ya es el símbolo de la paz. claro. Por lo que Y dices, aparte, parece que más bien es cortar con esa significación que hay también, aparte de la paz, pues Nieves, esa sí, solo, significación cristiana. sí, solo decirte dos cosas. Una, que Tomás está vivo, que él ha sido el que ha montado la piedad y que este señor que tiene 87 años, pues cada vez que va Sí, sufre y lo pasa fatal, porque imagínate, su padre que también era de izquierda fue el que sí, montó todas las piezas, la piedad, los arcángeles que están en la base de la cruz, etcétera. Y luego, pues terminar esto que te he dicho de esa cúpula de teselas en oro y sí, colores, se quiere blanquear, blanquear. sí, O sea, tapar eso. ¿Por qué? Pero, ¿qué más da que lo tapen? Si todos los santos de España existen y todos sabemos quién es claro, Santiago y Santa Teresa, o sea, es que tiene sentido, es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Y por último, una efectivamente. imagen que yo quiero darle a la gente. Son talibanes. O sea, si se hace esto, Vamos a acabar. es idea de, bueno, pues de Rápido, destruir los rápido, budas. rápido, rápido. Pues Sí, sí, así es, quiero decir Inmaculada. que es.
como lo de, o sea, que si se permite esto, si lo permitimos, pues es destruir nuestro patrimonio y esto es civilizado, esto es propio de un mundo decente. O sea, ¿por qué destruir un monumento que ya existe? ¿Por qué no se gasta el dinero en las vías del tren en vez de, no sé si 11 millones de euros en Esa pregunta destruirlo? final es la que puede llevar a la reflexión de esta entrevista. ¿Por qué se quiere destruir? ¿Y por qué se Claro. quiere invertir cuando no se invierte en otras cosas? Esa es la pregunta. Pues Inmaculada, muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado Bueno, y y hay que yo invitar a la creo gente a que que vaya. sería ideal para que todo lo que has explicado se vea allí Bueno, y la misa personal además y es espectacular. espectacular. Pues Inmaculada, muchísimas gracias y no será la A ti. primera ni la última vez que estemos hablando de este tema. Gracias. Vale, muy bien. Pues gracias. Gracias a vosotros.